Ok. Solamente nada más para aclararles, el día de mañana va a estar disponible el laboratorio para que corresponde a este periodo para que estén pendientes. En la plataforma va a estar disponible todo el día y a las 2 de la tarde que tengamos la clase, si tienen alguna duda, pues ahí podemos tomarnos un poco del tiempo para poderla aclarar. De igual manera, si tienen algún inconveniente después de la clase que tengamos el día de mañana, nos podemos quedar con los que tengan problemas para poder solventar algún inconveniente que tengan con las aplicaciones. Lo podemos hacer de manera virtual, conectándonos, o bueno, compartiendo la pantalla para revisar qué es lo que pues probablemente esté sucediendo. ¿Qué vamos a ver el día de ahora? Haciendo un resumen de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Si se recuerdan, por acá estuvimos realizando el último proceso que era el de editar el usuario, en donde justamente cuando nosotros presionábamos el botoncito de editar, generaba o activaba esta opción. Esta opción lo que hace justamente es mandar a obtener los datos con un usuario, le mandábamos el ID del usuario y al obtener los datos, esto lo que hace es mandar a llamar esta función que nos muestra la información justamente en la pantalla. Y si revisamos un poco el funcionamiento, aquí se encuentra la parte de los libros. Si nos vamos, creo que este tiene foto. Si por ejemplo le doy clic al botón editar, vean que aquí ya recupero justamente la información, recupero los nombres, los apellidos, el tipo de usuario, recupero incluso la fotografía si al caso yo quisiera modificarla. Y lo que quiero que vean es que, por ejemplo, automáticamente cuando nosotros hicimos este proceso, hay un cuadro de texto que no está visible, que en este caso es el ID user, que en ese caso el ID user ya tiene almacenado un valor de 9. Eso indica de que ya estamos relacionando el registro que queremos modificar. Si yo le doy editar, por ejemplo, el primero, van a notar que el valor de este cambia por un valor de 1, significa que el usuario que voy a modificar es 1. Con eso ya tenemos prácticamente identificado el registro con el cual nosotros, de hecho, vamos a trabajar. Aquí cambia automáticamente por el valor de 3, aparece así porque no tiene una foto asignada. Y se recuerdan de que desde acá incluso yo podría modificar el password. Justamente cuando le hacemos clic al botón guardar, que ese ya lo teníamos programado anteriormente, es el que usábamos, el botón guardar es el mismo que usamos cuando generamos un registro nuevo. Entonces, al momento de darle guardar, hace todo el proceso exactamente igual, genera una entrada, en este caso, o una petición al servidor sobre una entrada que se llama usuarios, que le hemos puesto save, como de grabar. Esta, lógicamente, va a hacer el proceso de guardar y cuando guarda nos muestra la información del mensaje almacenado con éxito. Si revisamos en el usuario controlador, en la parte de save, lo que hemos hecho, primero hemos agregado por acá, esto ya es en el lado de PHP, hemos agregado el proceso para guardar el archivo y en la parte de abajo, aquí hemos identificado si el ID de usuario trae 0, significa que es un registro nuevo. Quiero que vean que en este caso el ID usuario, aquí el ID user trae el valor de 3. Si es igual a 0, agrega. Y si es diferente de 0, entonces se ejecuta este caso contrario, que justamente lo que hace es actualizarlo. Es esta parte que tenemos acá. Si yo le doy clic al botón nuevo, van a notar que el ID usuario ahora tiene el valor de 0. Entonces yo relleno esta información y el ID usuario me va a permitir en este caso agregar un nuevo registro. Toda esa decisión la toma dependiendo del valor que le almacene este campo que tenemos en el formulario. Al momento de actualizar, el proceso es simple. Lo hemos puesto en este caso en el controlador, perdón, en el modelo. Por acá tenemos el modelo. Aquí tenemos el modelo y por acá está la función que en este caso sería actualizar. Por aquí tenemos el update y van a notar que en el update hemos puesto una actualización a la tabla donde almacenamos el usuario, almacenamos el password, solo que en el password hemos colocado una pequeña condición. Si el password cuando nosotros lo mandamos viene vacío, entonces básicamente no escribimos nada, sino que colocamos el mismo password. Pero si viene con un valor, entonces se modifica la contraseña. Entonces, este proceso es un proceso de decisión porque justamente cuando nosotros modificamos acá un registro,
van a notar que el password no viene, está totalmente vacío. Pero si yo digito un valor acá, si yo digito cualquier información, al momento que lo almacene, esa información que hemos digitado justamente se va a actualizar en la base de datos. Significa que estamos modificando en este caso la contraseña. De ahí guardamos los nombres, los apellidos, el tipo, la foto, hacemos un mismo proceso. Si yo, por ejemplo, acá no coloco una foto nueva, entonces ese campo se va vacío. Por lo tanto, cuando lo recibo aquí, puedo igualarlo y si esto está vacío, dejo la misma foto y si no, pues sustituyo por la nueva foto que vayamos a enviar. Le ponemos el where para modificar específicamente el ID usuario que estamos editando en ese momento. Esto ya es en el lado del servidor. En el lado del cliente, que es en el frontend, justamente se ejecuta esta función de Ajax. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Para terminar todo el proceso es nada más crear el botoncito que sería el botón de eliminar. Ese botón de eliminar, vamos a buscar por acá, donde creamos justamente la parte de la tabla. Por aquí tenemos la parte de la tabla. Se recuerdan que debemos de crear una función que se llama eliminar usuario. Esta función aún no existe. Creo que no la hemos creado. No existe. Entonces, esa función básicamente haría lo mismo. Eliminar usuario. Esta debería de traer un ID, que sería en este caso el ID usuario que voy a eliminar. Si revisamos acá, aquí en el eliminar usuario, le estoy mandando el ID usuario que corresponde en ese caso al valor que nosotros hayamos colocado dentro de la tabla. Con eso le vamos a mandar acá el proceso para poder eliminar. Ahora, en la parte de eliminar, cuando creamos este botón, debemos de analizar algunas cosas. Por ejemplo, si yo estoy en la tabla, voy a quitar por el momento la parte de la consola. Si yo estoy en la tabla, ustedes saben de que normalmente nosotros trabajamos o creamos muchas veces aplicaciones pensando en cómo nosotros las vamos a manejar, cómo nosotros las vamos a manipular, pero en muchas ocasiones el usuario hace algunas acciones que no están previstas. Por ejemplo, en este caso, ah, por ejemplo, en este caso acá, alguien por accidente le podría dar clic a un botón en esta parte sin querer, o sea, el usuario simple y sencillamente desplazó y cuando por darle editar, por ejemplo, le dio eliminar. Entonces, lo que debe de existir en este proceso es una verificación. Debería de hacer un proceso de preguntar si realmente estamos seguros de realizar el proceso de eliminación. Créanme que es una parte muy importante porque probablemente nos vamos a encontrar con usuarios que no son muy hábiles con el uso de la computadora y si nosotros no dejamos muchas indicaciones de cómo se maneja el sistema, se podrían cometer algunos errores o se podrían cometer algunos inconvenientes al momento de estar trabajando con la aplicación. Entonces, en este caso acá, deberíamos de en alguna forma validarlo y decirle que el usuario realmente está seguro. Yo he encontrado casos, por ejemplo, en una empresa donde trabajaba, en donde el jefe, dueño de la empresa, una vez me hizo incluso hacer que el proceso de validación lo hiciera 3 veces. O sea, cuando le daban clic al botón eliminar, preguntaba, ¿estás seguro de eliminar? Y después de darle sí, volví a preguntar, ¿está realmente seguro de querer eliminar? Y si le daba sí, todavía hacía una tercera pregunta y me decía, si ya definitivamente en la última vez le hace clic en eliminar, pues es porque realmente está seguro de hacer el proceso. Y sucedió eso porque aunque tenía, digamos, la opción de mostrar en pantalla una ventana emergente que indicara la confirmación, habían algunos usuarios que ya por inercia le daban sí sin leer realmente el mensaje que aparecía en ese cuadro. Entonces, eliminaban información a veces muy sensible. Y hubo un caso muy específico de esa empresa que me mencionó que en el mensaje donde aparecía eliminar, incluso pusiera el nombre de la persona con la que realmente hacía ese proceso. No recuerdo el nombre, pero asumamos que se llama María, por ejemplo. Entonces le ponía, ¿estás seguro de eliminar María? O sea, le ponía justamente el nombre de la persona porque, no sé, en alguna medida ya era una persona un tanto mayor y no tenía muchas habilidades con la computadora. Entonces, para evitar ese proceso,
Pusimos incluso hasta en grande el texto para que apareciera. Pero si lo dejamos así, de manera automática, uno asume si le da a eliminar es porque está seguro, pero no debería de ser de esa manera. En nuestro caso, hay una librería que estamos usando para mostrar mensajes. Se recuerdan que es la librería Solve, que esta, si revisamos, por ejemplo, en la documentación oficial, en la página oficial de esta librería, en los ejemplos que ya tiene disponibles, hay unos que ya tienen las opciones para poder realizar una pregunta. Veamos acá. Esta, por ejemplo, cuando le hacemos clic, vean que ya aparece, por ejemplo, usted quiere guardar, usted quiere guardar los cambios y ahí le aparecen Save, Don't Save y Cancel. Entonces, esta nos puede servir como ejemplo para poderlos implementar. Si se dan cuenta, aquí solo copio y pego y modifico la información que debería de hacer. En este caso, nosotros le voy a colocar acá el comportamiento para que vean cómo debería de funcionar. Primero, igual justamente cuando hagamos clic al botón eliminar usuario, debería de disparar la alerta. Entonces ponemos usual.fire y acá adentro lo que deben de considerar, si se dan cuenta en el ejemplo, cuando le colocamos esto, que serían como llaves, significa de que el parámetro que yo le debo de enviar es un objeto. Entonces acá le debo poner llaves y los objetos normalmente están representados por clave valor. O sea, debo de poner, por ejemplo, el valor dos puntos, perdón, la clave dos puntos y luego el valor. Por ejemplo, en este caso, la primera propiedad que deberíamos de colocar es el título. El título que yo le voy a poner es ¿está seguro de eliminar el registro? Y abrimos comillas, le ponemos coma. Luego, en la siguiente, voy a poner una propiedad que se llama show, que muestre el botón de denegar o el botón eh, de cancelar, de cancelar en ese caso. Y también que muestre un botón de confirmar, que sería confirm button, y a este le voy a poner qué es el mensaje que va a aparecer. Si no pongo este mensaje, aparecería en inglés. Normalmente nosotros vamos a trabajar en español. Y también voy a poner el texto del botón de negación, que en este caso sería no. Yo puedo colocar cualquier cosa, pero en ese caso, eso es lo que vamos a generar. Con esto, ya listo, solamente esas líneas, vean que solamente he puesto, es fácil, solamente he puesto el título, le indico que me muestre un botón de negación y un botón de confirmación. Perdón, y el texto de confirmación y el texto de la denegación. Si vamos acá a nuestra aplicación, al momento que le hacemos clic al botón, ya me aparece, está seguro de eliminar el registro y ya me aparece un sí o ya me aparece en este caso un no, indicando en este caso la operación que debemos de realizar. La pregunta es, ¿cómo sé cuando hicimos clic o cómo sé cuando hicimos clic en sí o cuando hicimos clic en no? Para eso tenemos que controlar esta parte de acá. Creo que les he dejado en la plataforma un link donde habla en JavaScript acerca de los conceptos de promesas. Las promesas, en este caso, así como hemos estado realizando ejercicios acá, por ejemplo, con el get, esta es una promesa. Las promesas básicamente son procesos que se ejecutan a futuro, pues procesos que esperamos que sucedan después. Lo que sucede con esta ventana es que cuando yo ejecuto, digamos, esta operación, la respuesta al sí o el no puede ser en cualquier momento. O sea, de hecho, yo puedo dejar ahí mi pantalla por darles un ejemplo, 10 minutos, y a los 10 minutos regreso, y le digo, tengo una ventana y le puedo dar en no. O sea, el proceso de respuesta puede ser después. Si yo, por ejemplo, en esta parte de abajo, por darles un ejemplo, pongo un console.log y le pongo muestra, por ejemplo, significa de que este código de la parte de abajo se va a ejecutar automáticamente, aún mostrando el código que tenemos arriba. Voy a poner la consola y vamos en este caso a actualizar. Y van a notar que, por ejemplo, si le doy en eliminar, se muestra la pantalla y aquí me apareció el texto que le habíamos puesto muestra. Entonces, si yo le doy clic en sí, todo el texto que está abajo, todo el código que está abajo ya sucedió,
ya se ejecutó, esto que teníamos abajo ya se ejecutó. Entonces, para evitar ese problema, podemos utilizar lo que se le llaman promesas. Las promesas son el proceso que se va a ejecutar. En JavaScript es el proceso que se va a ejecutar a futuro. Por eso se llaman así, ¿va? Como promesas. ¿Cómo se configuran? Se le pone punto y luego la palabra dem. Y eso indica de que voy a hacer, qué voy a hacer cuando el resultado de lo que tenemos arriba se ejecute. Lo mismo sucede acá. Cuando hacemos un get a nuestra aplicación, este get se manda al servidor. El servidor puede tardar milésimas de segundo, como podría tardar 10 segundos, 20 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el servidor responda con el DEM, yo le digo qué es lo que quiero hacer. Es el proceso de respuesta. Entonces, de igual manera acá, cuando se dispara esa ventanita emergente, lo que yo quiero hacer cuando esa ventanita responda, cuando yo haga un proceso de respuesta. Entonces, acá, al poner el DEM, nosotros podemos configurar de manera interna una función. Esa función yo puedo colocar parámetros, por ejemplo, puedo colocar un parámetro que se llame parámetro así y ponerle igual eh, la flecha, y eso normalmente se le conoce como funciones de flecha. O sea, yo puedo crear este function que hemos puesto acá para ponerlo de otra manera. Función hola, por ejemplo. Esta es una función normal. Esa misma función yo la podría definir y este tiene, por ejemplo, un parámetro. Este se llama parámetro. Parámetro. Entonces, y adentro yo le pongo un console.log y que me imprima parámetro. Esta es una función como tal, igualita a la que hemos definido en la parte de arriba. Significa de que para definir esa función, yo también lo puedo hacer de esta manera. Le puedo poner parámetro igual y adentro ponerle console.log y decirle que me imprima parámetro. Es exactamente lo mismo. Esta es una función, esta es otra función, solo que estas funciones de la parte de abajo se le llaman funciones de tipo flecha. Es una característica propia que tiene JavaScript, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, solo que se escribe menos. Y la única diferencia es de que, por ejemplo, aquí la función tiene un nombre de hola, aquí no tiene nombre. Si yo le quisiera poner nombre, podría definirlo de esta manera, ponerle const hola, y en ese caso la función hola, que es justamente la que tenemos acá, tendría definido un proceso de tipo, una función de tipo flecha. Pero bueno, nosotros como ya las aprendimos a definir de la forma inicial, lo vamos a dejar por el momento acá. Solamente en el DEM usamos una función de tipo flecha. Significa de que acá adentro, incluso voy a poner un console. Acá adentro yo puedo poner un console.log y ponerle parámetro. Este console.log, quiero decirles que es una herramienta que podemos utilizar nosotros, en el caso de nosotros los programadores, para depurar nuestras aplicaciones. Porque, por ejemplo, acá yo quiero saber qué trae esta variable, lo hago con un console log. Quiero, por ejemplo, ver si esto sucede, puedo poner un console.log. Entonces, ese console.log lo van a ver a menudo utilizarlo muchos programadores. Voy a correrlo y van a notar que si, por ejemplo, le doy eliminar, me aparece la palabra muestra, que es justamente la que teníamos acá, pero este console.log no ha hecho nada. Si ahora yo le doy clic en no, por ejemplo, van a notar que ahora sí ya me imprimió un valor, ya generó un proceso de impresión. Y eso lo que imprime básicamente es un objeto. ¿Cómo sé yo que es un objeto? Porque está encerrado entre llaves. En el momento que aparece entre llaves, significa de que es un objeto. Si apareciera encerrado entre corchetes, significa que sería un vector. Es la manera de identificar los tipos de datos en Java. Como este es un objeto, significa que tiene propiedades. Tiene la propiedad isConfirm, isTheName, isDemis y el value. Cualquiera de esas nosotros podríamos utilizar. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera imprimir la propiedad isConfirm, llamada isConfirm, vamos a ver qué es lo que me imprime. Ya no estoy imprimiendo todo el contenido de parámetros, sino que nada más una propiedad específica. Entonces, si ahora lo vuelvo a ejecutar, vean, si yo le doy sí, isConfirmer dice true. Si yo le doy no, isConfirmer dice falso. Entonces ya está sucediendo ese proceso de impresión, que significa que cuando yo le dé acá sí, esa propiedad devuelve true, y cuando yo le dé que no, esa propiedad devuelve falso. Con eso yo ya puedo decidir un if y decirle
Si parámetro punto isConfirm, en este caso es verdadero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí sí ya yo voy a decidir qué proceso vamos a realizar en este caso, que sería el proceso de eliminar. Pero lo que quiero que vean es que la aplicación, lo que hemos hecho en este momento justamente es validar la parte de que el usuario confirme si realmente quiere eliminar o no. Y esta palabra parámetro era lo que quería llegar. Esta se puede llamar como ustedes quieran. Yo le he puesto parámetro, le puedo poner result, por ejemplo, solo que aquí también tendría que llamarse result. Le puedo poner X, si ustedes le quieren llamar más fácil X, y aquí le puedo poner X. O sea, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner en este caso resultado en español para que sepamos realmente lo que estamos obteniendo. Ese resultado lo que va a almacenar es la respuesta cuando nosotros hagamos clic en sí o hagamos clic en no. Si si resultado isConfirm es verdadero, significa de que lo que nosotros hicimos es justamente darle clic al botoncito, que en este caso sería al botoncito de sí, confirmando que queremos, en este caso queremos eliminar. Entonces vamos a crear un proceso para eliminar un usuario. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, qué API vamos a usar, podríamos usar este mismo, porque yo nada más necesito enviarle a la API, necesito enviarle el usuario que yo necesito eliminar. Entonces vamos a escribir lo mismo. Voy a poner un API.get y entre comillas, según el texto que tenemos acá, le debo de enviar la entrada. La entrada que le voy a enviar es usuarios diagonal. Y en ese caso, ¿cómo lo quiero eliminar? Yo voy a crear una entrada que se va a llamar delete user. Pero adicional a esto, le tengo que indicar qué usuario es el que yo deseo eliminar. En este caso, el usuario corresponde a este ID, que es justamente al que hicimos clic. Entonces acá le voy a concatenar, así como lo hicimos en las clases anteriores, le voy a concatenar un valor. Creo que aquí usamos, vamos a poner igual. Voy a poner signo de pregunta, ID, más y la variable, en este caso, ID. Esa va a ser la petición que le vamos a hacer al servidor. Vamos a mandar a usuarios una entrada que se llama delete user y le vamos a enviar como parámetro, que le falta el igual, le vamos a enviar como parámetro el ID para indicarle cuál es el que vamos a eliminar. Como siempre, este API es una llamada a una función que corresponde igual a una promesa. Esa promesa debería de obtener un resultado. Por lo tanto, yo aquí tengo que poner .dem y en ese dem debo de colocar en ese caso lo que vamos a realizar. Y además del dem, vamos a ponerlo así. Además del DEM, puedo obtener un catch. Ese catch es cuando la llamada al servidor es errónea. Aquí voy a colocar el funcionamiento en el DEM, de lo que va a hacer cuando la llamada del servidor sea correcta. Y aquí vamos a poner una llamada o un proceso cuando la llamada del servidor genere algún tipo de error. Pueda suceder que, por ejemplo, el servidor no tiene definida esta entrada, tiene un error en PHP o cualquier otra cosa que pueda suceder, va a capturarse ese error en la parte del catch. Como estas deben de contener funciones, en la parte interna deben de contener funciones, yo lo que hago es que le coloco el cursor en medio, le damos Enter, y ahí separamos para poder escribir el código que debería de realizar, que de igual manera sigue siendo, así como lo hemos definido aquí arriba, vean, sigue siendo una función de tipo flecha. Que nosotros le pusimos data igual, data es una variable que va a obtener los resultados de cuando del otro lado se obtengan los valores. Asumiendo que si el proceso se realiza de manera correcta, lo que vamos a obtener en nuestro lado cuando las cosas sucedan de manera correcta es que la variable success va a tener un valor de verdadero, así como lo hemos hecho en los elementos anteriores. Vean que aquí valoramos el success, entonces de igual manera lo vamos a hacer acá. Si eso es cierto, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué proceso vamos a realizar para poder, en este caso, eliminar el usuario que queremos realizar? Acá, em, aquí podemos hacer varias cosas. Si lo elimino, podríamos hacer que se vuelvan a cargar los datos
que se se vuelva a mostrar, en este caso, toda la información. Podría ser, en este caso, una opción. Y la otra es que podríamos, por ejemplo, mandar a llamar una función que ya tenemos definida, que sería, en este caso, cancelar usuario. Voy a llamar la de cancelar usuario. Vean, voy a llamar esa misma de cancelar usuario. Vamos a revisar qué hace cancelar usuario. Si nos venimos acá arriba, por aquí la teníamos definida. Este cancelar usuario lo que hace es remover, mostrar en este caso el panel de datos, remover el formulario y cargar de nuevo la información, cargar de nuevo la lista de datos. Entonces, como ya hace ese proceso de cargar esa lista de datos, entonces cuando yo le dé clic en eliminar, se haga el proceso en el servidor confirme que se eliminó, va a volver a mostrar esa información. En caso contrario, si eso no sucede así, deberíamos demostrar un mensaje de error. Y eso lo hacemos con la librería swap.file. Y aquí de nuevo debemos alimentar un objeto. ¿Qué vamos a mandar? Bueno, el icono que vamos a mandar va a ser un error. El icono de error. Además de eso, vamos a ponerle un título, que en ese caso sería error. Y le vamos a poner un texto, que en este caso sería data.msg. Entonces, esos serían los datos que va a generar. Vean que la lógica viene así, o desde acá le hemos ido definiendo poco a poco para entender cómo funciona. El swap al inicio, este proceso que tenemos arriba, genera la llamada para la ventana emergente para que me pregunte si quiero eliminar el registro con estas propiedades. Cuando esta llamada responde, se ejecuta el DEM. El DEM tiene de manera interna, o este DEM es una promesa, tiene de manera interna una variable que recibe en ese caso los resultados de la respuesta. En esa respuesta valoramos y preguntamos si la propiedad que se llama isConfirmer trae un valor de verdadero. Aquí yo puedo ponerle esto, por si no entendemos cómo funciona, puedo ponerle igual true. Pero esa validación es redundante porque al final de cuentas, para que esto se ejecute debería de tener verdadero. Entonces, es como que estemos evaluando verdadero es igual a verdadero. No es como que digamos 5 es igual a 10. Ahí va a devolver falso. Pero aquí estamos diciendo es verdadero igual a verdadero. Entonces es como redundante. Para evitar eso, mejor solamente ponemos así, or is confirmer. Eso le estamos diciendo si es verdadero. Entonces, significa de que vamos a proceder a llamar a la API. Le ponemos aquí un get, llamamos a la API con esta entrada, le mandamos el ID, este ID de dónde viene, es este valor que tenemos acá, que es justamente el que mandó la función cuando hicimos clic. Vean, aquí mando el ID usuario. Entonces, ese ID usuario se viene a esta variable y se envía a través de esta orden. Cuando esta petición al servidor responda, se va a ejecutar el DEM o se va a ejecutar el catch, dependiendo. Si se ejecuta el DEM, entonces lo que va a hacer es valorar si la variable data, que es la que almacena los resultados de la llamada al servidor, trae una propiedad que se llama success, entonces cancela el usuario, que esa función lo que hace es básicamente volver a recargar la información. Y dispara, si esta trae un error, dispara un mensaje. Y en el caso de que sea el catch, aquí le voy a poner un console.er, que eso es nada más para nosotros, por eso le ponemos un err y le decimos error, dos puntos, y le ponemos una coma para identificar aquí le falta la función, perdón. Aquí llevaría la función de tipo flecha, y en esa pondríamos un console.log, error, y luego la variable, error. Que aquí está mal escrito, por eso da error. Entonces, eso lo haría en el caso que se generara algún error con el catch. Ya esto ya lo podemos quitar porque ya vimos que no sirve de nada. Entonces, ahí ya tenemos listo el botón eliminar. Lógicamente, en ese momento no haría nada, porque si yo le hago justamente ahora, le hago un clic a esta parte, digamos, quiero eliminar le hago clic en no, vean que no pasa nada. ¿Ok? Vamos a actualizar. Le hago clic en no y no pasa nada. No hace nada porque de hecho no está confirmado esta parte, o sea que aquí donde dice confirme trae falso. Por lo tanto, no ejecuta ninguna parte de este proceso. Pero ¿qué pasa si le hago clic en sí? Si le hago clic en sí, vamos a buscar en el network.
Si le hago clic en sí, se generó una llamada. Voy a actualizar de nuevo. Si le hago clic en sí, vean que aquí se hizo una llamada al servidor y aquí nos aparece un mensaje que dice no existe el método. Como nos respondió no existe el método, lo que se ejecutó al final de cuentas es este console.log. Por eso es que ustedes van a ver que en la consola muestra un mensaje. Es justamente dice error, sintaxis de error, usuarios.js y ahí nos dice dónde debería de aparecer. Aquí para que nos muestren en rojo le podríamos poner ERR de mensaje de error para que vean que ahora cuando responda aparece de rojo. Y ahí de hecho dice en la promesa, si se dan cuenta, impromise. Cuando ustedes vean esa palabra impromise, les está diciendo de que el error justamente sucede, en este caso, en este dem, en este catch que tenemos acá. Ahí sucede el error de la promesa. Entonces, ya que vimos que nos da un error, es porque todavía no hemos creado el método. Si vamos a revisar, en nuestro caso, a la parte del controlador, en usuarios controlador, no existe ningún método que se llame delete user. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es crear ese método, justamente el que tenemos acá, el que hicimos en esta llamada, que se llama delete user, lo tenemos que venir a crear acá. Ya esto es en el lado del servidor. En el lado del servidor le ponemos public function, delete user. ¿Y qué es lo que haría en este caso en el lado del controlador al momento de que nosotros mandamos a llamar esta aplicación? ¿Qué debería de realizar? ¿Qué proceso debería de hacer? Lo mismo, debería de mandar esa información o esa delegación del proceso, se lo debería de mandar a al modelo, él es el que se encarga. Entonces voy a crear lo mismo, voy a poner una variable que se va a llamar records, igual le pondríamos this. Tenemos una variable que se llama user y esa variable, que es la del modelo, debería de tener un objeto que se llame o una función que se llame delete user. Y acá, pues ya sabemos nosotros que esa petición que acabamos de enviar, voy a poner acá la parte del network, esa petición lleva una variable ID en el get que yo puedo utilizar, que es en este caso yo el valor de 2. Entonces aquí le puedo mandar como parámetro y decirle el que quiero eliminar, en este caso es el valor que venga en la variable ID a través del método get. Con eso ya listo, asumiendo de que ese proceso elimina el usuario, puedo poner acá un info y crear, en este caso, el vector que ya hemos visto en clases anteriores con el método que se llama success, igual true. Y voy a mandar, en este caso, también la propiedad message. Esto lo que hacemos es preparar el JSON que devolvemos como respuesta. Y aquí le vamos a poner usuario eliminado con éxito. Y con eso ya tenemos, en este caso, eliminado el usuario para que eh, podamos devolver la respuesta al otro lado. ¿Cómo hacemos para devolver la respuesta? Con un JSON encode y ese vector que tenemos arriba que se llama info es el que transforma. Recuérdense que es aquí está marcando un error. Bueno, recuérdense que este info es un vector y este JSON encode lo convierte este es un vector y este lo convierte en un objeto JSON. Por eso se llama JSON encode. Veamos dónde está el error. Success, aquí le falta true. Sí. Entonces, ahorita igual si lo ejecuto me va a generar otra vez un error porque el delete user aún no existe en el modelo. Entonces tengo que irme al modelo y en el modelo, acá en la parte de abajo, debería de crear en este caso el método que me permita eliminar el usuario. Entonces acá lo que voy a hacer de nuevo es poner un public function y en ese caso le voy a poner un delete user. En ese delete user voy a recibir el ID que vamos a eliminar. Y acá lo que debemos de hacer es ponerle igual un return y podemos mandar a llamar el this execute. Hemos definido un método que se llama execute insert. Puedo usar el insert en ese caso para también eliminar.
¿Por qué no usamos el execute query? Porque este me devuelve un grupo de registros. Y en el caso cuando yo hago un insert, como en este caso de acá, cuando hago un update o cuando hago en este caso un delete, no necesito que me devuelva un registro. Entonces, por eso es que hemos separado estas funciones. Entonces, estando acá, ya le puedo poner la función delete from usuarios, ya eso ya es SQL. Le ponemos where y el campo, en este caso ID user, igual le pongo comillas simples y adentro colocamos el $ID. Con eso estamos eliminando, vean qué simple, estamos eliminando ya la parte del usuario. Si sucediera, por ejemplo, que se pueda dar el caso, si sucediera que yo necesito eliminar en cascada por algún motivo, digamos que no establecimos restricciones en MySQL para que se hagan procesos de eliminación en cascada. Y cada vez que yo elimine un usuario, debería de eliminarse todo el rastro que éste tenga dentro de mi aplicación. Pues aquí podría optar por poner todos los delete que sean necesarios para ejecutar ese proceso. Pero todo está puesto en la parte de modelo. En el modelo yo le indico qué elementos son los que quiero borrar del otro extremo. Entonces, por eso sí, es importante colocarlos acá. Bien, ya que eliminamos, ya que pusimos el proceso en el usuario, en el controlador, recuerde que esto siempre está CIOR, es el modelo vista controlador. La vista es el JS junto con el HTML. Entonces, la vista, a través de esta función que hemos definido, que es una API, hace una petición al controlador a través de esta entrada en delete user. El controlador la recibe en esta sección. Él, a través de este proceso, usando esta variable o ese objeto, manda a llamar al modelo y le indica de que ejecute el delete user. El modelo recibe esta petición, elimina, en este caso, el usuario y retorna el resultado. El resultado se lo devuelve el controlador genera esta respuesta, que es un array, luego lo convierten en un JSON y eso es básicamente lo que responde con el eco. Esa respuesta la recibe de nuevo esta vista en el DEM. En el DEM recibe esa respuesta en data y con data yo ya puedo analizar qué es lo que quiero hacer. Entonces, ese ciclo de una llamada de un punto a otro, hacia otro y de luego devolver el resultado es el que debemos de comprender cómo funciona. Con eso ya está listo para probarlo. Veamos si funciona. Voy a actualizar. Por ejemplo, vamos a eliminar este user 2. Le damos a eliminar. Ahí nos pregunta. Si le doy que no, no hace nada. Pero si le damos a eliminar y ahora le doy clic en sí, vean, ya desapareció. Estaba user 1, ahora es el 3, 4, 5, 6. Y acá, por acá creo que teníamos uno repetido. Este, por ejemplo, voy a eliminar este. Le doy a eliminar, le doy clic en sí y ya desapareció. Y si se dan cuenta, de manera automática se repaginó todo. Teníamos 4 páginas, ahora solamente tenemos 3. Ya está, con todo esto ya tenemos lista nuestra aplicación, ya funciona sin ningún problema. Yo ya puedo realizar búsquedas, por ejemplo, aquí puedo filtrar y ponerle Roberto, me aparece acá el código filtrado, puedo quitar el filtro si yo quiero, le damos clic acá, desaparece el filtro, ya está el proceso de paginación, puedo ir a la siguiente página o a la página anterior, puedo colocar el número de páginas si yo deseo, ya está todo puesto de esa manera. Puedo agregar un usuario, aquí nos muestra el formulario en blanco sin ningún problema. Puedo editar, en ese caso cualquier usuario, solamente le damos clic al botoncito editar, ya me permite modificar cualquier información. Aquí, por ejemplo, dice Mariel Rosario Saldívar Rivera, por ejemplo. Le ponemos un nombre, le doy guardar, dice registro guardado con éxito. Y si voy a revisar la página 3, ahí dice Saldívar Rivera, ya se modificó. O sea que el proceso de edición funciona sin ningún problema. Y como vimos, también puedo eliminar. Le doy a eliminar, hago clic en sí y desaparece el registro. Básicamente, con todo esto cubrimos el procesamiento normal que tenemos sobre una tabla. Puedo eliminar, puedo listar, puedo editar, puedo agregar y editar información, que todo ese proceso se hace directamente sobre la base de datos. E incluso podemos filtrar si eso es necesario. Yo puedo hacer un filtro acá y automáticamente se realiza ese filtro sobre la aplicación. Y está paginado, que es la otra cosa importante. Aquí probablemente el proceso de paginación no le veamos como
la parte bonita, porque pues, solamente son unos cuantos registros. Pero cuando ya trabajamos con miles de registros, ya la paginación sí funciona, porque yo no quiero estar desplegando aquí hacia abajo el montón de datos. Normalmente se paginan y yo voy haciendo clic uno sobre la página que quiero. O puedo incluso buscar el registro que necesito trabajar. De hecho, acá si le ponemos, Roberto era, si le ponemos Roberto, vamos a ver, Roberto. Página o quitamos Roberto, no, no, ahí está Roberto. Si le ponemos, por ejemplo, Roberto, ahí está Roberto. Si acá mismo yo le doy editar, justamente ya me permite editar la información sin necesidad de ir paginando de uno en uno. Así que ya funciona también ese proceso. Entonces, hasta acá completamos la parte de usuarios. Ahora, el resto es bastante similar. Si voy a trabajar, por ejemplo, en autores, categorías o libros, el proceso va a ser bastante similar. ¿Qué es lo que probablemente va a cambiar? Básicamente lo que va a cambiar es la parte que tenga que ver con eh, la parte que tenga que ver con los campos que voy a mostrar, con la información que se va a desplegar, eso es probablemente lo que varíe, pero y el resto es completamente igual. Voy a tener un botón agregar, voy a tener un botón editar, eliminar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar en ese momento a crear el libro, perdón, a crear el proceso para editar libros. Vamos a venirnos hacia acá. Para el mantenimiento de libros, se recuerdan que en el menú pusimos una entrada que decía libros, que de hecho si le hacemos clic en ese momento dice page not found, o sea que no la hemos encontrado, no existe esa entrada. Entonces, para empezar a trabajar, ya tenemos que tener memorizado ese proceso. Voy a quitar toda esta parte de acá. ¿Cómo funciona el proceso para crear una nueva entrada? Lo voy a hacer desde cero, parte por parte, para que vayan viendo cómo funciona. Entonces, en este momento, el menú ya tiene una opción. Voy a crear libros. Igual va a suceder si necesito crear, en ese caso, autores o si necesito crear la parte de categorías. Yo voy a crear la parte de la estructura y después de eso ya vamos a empezar a hacer el proceso de modificación. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, como este libros no existe, la entrada dice que no existe, y es porque en el controlador no hay un libros controller, no se ha creado ese archivo. Entonces, el primer paso es venirme hacia acá, darle clic derecho, New File, y aquí ponerle libros controller.php. ¿Ok? Ahí voy a crear la primera entrada. Aquí voy a poner, lógicamente, código PHP. Y en este código PHP, para no digitar tanto, digamos, puedo venir a copiar la estructura básica por el momento, la estructura básica de usuario controller. ¿Ok? Voy a copiar la estructura básica. ¿Qué es lo que necesito copiar? Por el momento, hasta la parte del método constructor. Entonces, copiamos esta parte, la venimos a pegar acá y sabemos, aquí tengo que colocar una llave al final, poner así, aquí tengo que colocar una llave al final para cerrar la que tenemos en la parte de arriba. Y aquí en lugar de usuarios controller, debería llamarse libros controller. Se extiende siempre del controlador. Esta propiedad privada por el momento no se va a llamar privada, no se va a llamar user, sino que se tendría que llamar libro. ¿Ok? No la vamos a definir por el momento porque todavía no hemos hecho la parte del modelo. La voy a dejar documentada, perdón. Y luego en el parent, aquí le indico cuál va a ser la vista. La vista se puede llamar como a mí se me ocurra. Yo porque aquí le pongo usuario. Pero la vista, en este caso se va a llamar libros. Podría llamarse formulario libros. Podría llamarse como a mí se me ocurra. Pero debe de coincidir con este nombre. Luego aquí envío este parámetro, que es el que ya viene desde la parte del index, y le pongo el true para indicar de que para que esto se ejecute debe de existir un inicio de sesión. Esto es lo que se recuerdan que lo que hace es indicarme que hay un inicio de sesión. Con esto ya hemos creado la estructura básica. El libros controller, extend controller, creé una propiedad privada que más adelante la vamos a usar. En el método constructor puse en ese caso la vista y ya en teoría el controlador ya está listo. Pero ¿qué me hace falta? Como después del controlador debo de indicarle la vista,
Entonces nos venimos, aquí le he puesto que la vista se va a llamar libros. Entonces me vengo a la vista, le doy clic derecho, le doy New Archivo y aquí le voy a poner libros.php. Y aquí ya tenemos la vista. Esta la hemos puesto en la sección de Views. En esta vista, pues aquí vamos a colocar por el momento código HTML5. Y aquí le voy a poner libros solamente para nada más identificar. Y aquí le voy a poner un H1. Vamos a poner listado de libros. Hasta ahí he creado la estructura. Vean, primero es el controlador con los elementos básicos. Luego creamos la parte de la vista con los elementos básicos y con esto ya tenemos listo el proceso para empezar a interactuar. En teoría con esto, si ahora me voy a mantenimiento y me voy a libros, ya me aparece listado de libros. ¿Ok? O sea, significa que yo ya puedo personalizarlo, ya puedo empezar a trabajar en él, ya puedo empezar a crear en este caso la parte de la vista. Como lógicamente no vamos a dejarlo así, la parte de la vista debería de tener el mismo encabezado, debería de tener igual una tabla, debería de tener un botón buscar, debería de tener básicamente todos estos mismos elementos que tenemos en esta sección. Así que como básicamente son los mismos elementos, entonces lo que yo puedo hacer es copiarlos. Tenemos ya una plantilla, la plantilla de usuarios de la vista, estamos hablando de la vista. Tenemos la plantilla de usuarios. Como tenemos la plantilla de usuarios, puedo copiarme todo esto sin problema. Aquí hay una opción en Edit que dice, ¿en dónde? No, en selección, perdón, que dice seleccionar todo. Puedo seleccionar todo de usuarios, esta es la vista de usuarios, y pasarlo a la vista de libros. Es exactamente igual. Vean, aquí en la parte de arriba no le voy a cambiar nada. Voy a usar siempre el título de Bookstore. En el encabezado siempre va a ir igual. El menú siempre va a ser igual. Por eso lo dividimos en secciones. Ya no tengo que cambiar nada. Aquí en lugar de usuarios debe de decir libros. Ya le vamos a cambiar el icono. En lugar de agregar usuarios debería de decir agregar Lick puede repetir lo que hizo para copiar toda la tabla. toda la tabla. Ajá. Lo voy a deshacer. Aquí tenemos toda la parte del libro. La que acabamos de crear es justamente lo que nos muestra cuando le damos clic aquí en libros. Hasta ahí estamos bien. Entonces lo que yo hice es venirme a la vista, porque yo ya sé que la vista con la que debe de ser similar es la de libros, perdón, la de usuarios, que ya la creamos. Entonces me vengo a las vistas, me voy a usuarios, y aquí está todo el código que creamos anteriormente para manipular la parte de usuarios. Entonces, como eso es lo que necesito, en Selection hay un Select All. Eso selecciona todo el texto. Copiamos con Control C o se pueden venir al menú Edit y le dan copiar. Y ahora se vienen a libros. Y en libros lo que hay que hacer es seleccionar todo esto y lo borramos. Y ahí pegamos. Le damos en edición, pegar. Y ahí se pegó el texto. Entonces acá, como les decía, el texto es bastante similar. Lo que voy a hacer es cambiar algunas cosas. El encabezado es igual, los CSS van a ser los mismos, el menú va a ser igual. Entonces lo que voy a cambiar es que en lugar de usuarios va a decir libros. ¿Ok? En lugar de agregar usuario va a decir agregar libro. Ese es el botón en este caso. Ya le vamos a ir cambiando algunas cosas, pero en este caso cambiamos el botón. De ahí aquí está el cuadro de texto de búsqueda. Ese va a quedar igual. En la tabla, en lugar de mostrar correlativos, nombres, apellidos, usuario, nosotros vamos a mostrar justamente la información que tenga que ver con los libros. En este caso el correlativo va a ser igual. No hemos creado todavía la tabla libros, pero va a tener un título. Título. eh, Va a tener, además del título, va a tener una descripción. Sería descripción del libro. Va a tener una categoría. El libro va a tener un autor. Y acá, en donde van esos espacios, se recuerden que ahí van los botones de eliminar y editar. Esos van a quedar igual. Aquí en el body, esto lo podemos quitar. No nos sirve por el momento. O sea, aquí pusimos nada más un ejemplo. Bueno, podemos colocar un ejemplo solamente para
para que quede igual. Entonces aquí podemos poner el título, digamos, digan mi nombre de un libro, se me han ido todos. Algunos que hayan leído en bachillerato. La Ilíada. La Ilíada, no me acuerdo si así se escribe Ilíada. ¿De qué se trataba la Ilíada? ¿Recuerdan? Creo que era de la cultura griega. ¿Va? Cultura griega. Y la categoría, cultura le vamos a poner. Ahí depende de la categoría, pero vamos a poner cultura. Y el autor, no recuerdo. Vamos a poner así. Y los botones, igual. Entonces, con esto ya está listo. La paginación debería de ser igual. Esta parte del formulario ya la vamos a cambiar. Por el momento lo vamos a dejar como está acá. Y solamente quiero quitar en esta parte, en la parte del el pie de página, sigue siendo igual. Los scripts, que son las llamadas a los archivos JS, va a ser igual. Pero el archivo individual donde vamos a colocar o hacer las llamadas para interactuar con el lado de JavaScript no sería usuario, sino que debería de ser libros.js, que ya lo vamos a crear en su momento. Entonces, con esto, así como está, ya debería de funcionar la entrada. Si guardamos y le damos libros, vean, ya cambió. Aquí originalmente teníamos usuarios, ahora en esta parte de acá tenemos libros. Vean, usuarios. Ahora tenemos libros. Ya funciona. Ya tengo el correlativo, el título, la descripción, la categoría, el autor, incluso los botones, agregar libro. Aquí en lugar, este icono que hemos puesto acá, en lugar de que tenga el icono este, debería de tener un libro. Si vamos a buscar en Bootstrap, en la librería, aquí se recuerdan que hay una sección en la parte de abajo que dice Icons. En esta sección que dice Icons, aquí le damos Learn More Bootstrap Icons y por acá aparecen los iconos que podemos usar. Le voy a poner Book, a ver si tenemos algo que nos pueda servir. Aquí hay varios libros. Miren, ya aparece el metaverso de Facebook y apenas acaba de salir. Pero bien, pongamos, por ejemplo, este. Copiamos el código, que es justamente este que tenemos acá, y solamente lo venimos a pegar a la par de esta parte. Este es el icono. Vamos acá. Y ya debería de aparecernos en la aplicación. Vean, ya aparece el dibujito de libros. Aquí ya aparece el signo más, se lo vamos a dejar igual. Cuando le damos a agregar libros, por el momento no funciona porque no está el archivo JS, no hemos puesto todavía ese código. Pero vamos a mostrar el formulario para empezarlo a personalizar. Entonces, para mostrar el formulario, aquí tenemos el formulario. Por el momento, lo que voy a hacer es quitar esta clase. Solamente para editarlo. Voy a quitar esta clase y eso me va a permitir que cuando lo actualice, me aparezca el formulario en la parte de abajo. Este formulario que acabamos de mostrar, ya deberíamos de empezar a modificarle algunas cosas, como por ejemplo, en lugar de usuarios, debería decir libros. Eso es en lugar de usuarios, debería decir libros. Aquí dice form usuarios, podríamos colocarle form libro para hacerlo idéntico. En ese caso, el primer cuadro de texto que vamos a colocar debería de ser el título. Entonces aquí, este cuadro de texto, digitábamos el nombre del usuario. Entonces aquí le voy a poner que voy a digitar el título. Aquí es la etiqueta, debería de aparecer como título. En esta parte de acá, el campo siempre sería de tipo text. El nombre sería título. El name también sería título. El IDEN, el campo de oculto, aquí hemos puesto el ID user. Para nosotros ya no sería el ID user, sería el ID libro.
el ID libro. Vean que como ya tenemos la plantilla, pues es más fácil empezar a modificar cuáles son los elementos con los cuales vamos a empezar a trabajar. En lugar del password, en la parte de abajo, deberíamos de poner, ahí nos faltó creo que en la tabla no tenemos la fecha de publicación, pero sí lo vamos a agregar. En esta parte, en lugar del password, vamos a poner el campo, que en ese caso sería la fecha de publicación. Aquí abajo en el texto debería decir fecha de publicación. El tipo para la fecha de publicación ya no sería de tipo password ni de tipo text. HTML5 tiene un tipo especial que sería el tipo date. Entonces aquí le pongo tipo date. De ahí el resto de datos deberían de ser igual. Aquí en la parte del ID le vamos a poner fecha de publicación. Y también en la parte del name debería de llevar fecha de publicación. Recuérdense que le dejamos por acá el require para indicarle que este campo, cuando nosotros estemos digitándolo, debería de ser obligatorio. Deberíamos de colocar obligatoriamente esa información. Luego, en la parte de abajo, vamos a poner, aquí debería de ir la descripción. En lugar de nombres, debería de ir la descripción. Entonces, aquí le voy a poner descripción. Descripción. Iría la descripción y por ende en esta parte del label le cambiamos por descripción. Lo mismo en el control. Este control que tenemos acá ya no sería un text. Aquí deberíamos de utilizar otro tipo de elemento de HTML5, que es el famoso text area. Como es una descripción, asumimos que vamos a digitar más texto. Entonces, un simple cuadro de texto no funciona. Deberíamos de tener en este caso una descripción. Entonces, hay un elemento que se llama text area. Le ponemos text area y vean que ahí nos pide que le coloquemos algunos elementos. Primero es el nombre sería descripción. Le voy a poner el ID, que también le vamos a poner descripción. Y esta de la cantidad de filas y la cantidad de columnas representa en ese caso el tamaño. Yo en ese caso las columnas no lo voy a usar. Vamos a quitar columnas y solo le voy a decir que el alto debería de ser de 3 filas. Ese es el tamaño, ¿ok? Si yo le pongo menos, ya vamos a ver, si yo le pongo menos o más, se hace más grande o más pequeño el cuadro de texto. En este caso, el text area. Después de el text area, que sería la descripción, lo voy a guardar para que vean cómo va quedando poco a poco. Vean que aquí ya aparece libros. En este caso, en esta parte de acá, para la fecha, ya aparece la fecha de esta manera. Y vean que yo puedo seleccionar, automáticamente puedo seleccionar la fecha de esta forma. En el caso del text area, está apareciendo muy pequeño. Veamos qué podemos hacer para hacerlo más grande. Vean que estos tienen la característica que se pueden redimensionar desde acá. Pero la idea es que cubra todo el espacio. Entonces vamos a ponerle aquí a este text area le hace falta unas clases y esas clases van a ser el form-control. Vamos a ver si con esa clase logramos hacer que se coloque del tamaño. Y listo, ahí la tenemos. Entonces vean, ya está del tamaño del text area. Entonces ya tenemos en ese caso el título, ya tenemos la fecha, que es un cuadro ya con un calendario que yo puedo seleccionar. Ya tenemos el texto en esta parte de acá. Las 3 filas ya están colocadas. Si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de 3, le ponemos por aquí 10, van a notar que justamente se va a hacer muchísimo más grande. Vean que el tamaño que se hace. Entonces de eso depende en ese caso el alto. Para no hacerlo tan grande, yo le pongo 3. Luego, después de la descripción, deberíamos de poder seleccionar la categoría. Entonces aquí le voy a poner categoría. Solo que la diferencia es que en el caso de la categoría, yo necesito desplegarla en un select, se le conocen como cuadros desplegables. Entonces aquí vamos a usar un elemento que se llama select. En ese select, que se recuerdan que son las listas desplegables, creo que ya las usamos en algún momento, debería llevar un nombre que sería el ID categoría. Vamos a agregar así, ID categoría. Y de igual manera le vamos a poner una clase. La clase que le vamos a poner debería de ser siempre el form-control.
es la que se encarga de controlar la manera en cómo se despliegan los datos. Y acá le vamos a poner siempre un require para indicar de que este campo es requerido. Lógicamente, este debería de llevar categoría. Si yo lo actualizo, van a notar que aquí aparecen la categoría, en este caso aparece vacía. Es algo similar a lo que hicimos con el usuario. Aparece vacía porque no le hemos puesto ninguna opción. O sea, yo podría poner aquí un option y ponerle, por ejemplo, la categoría terror. Pero eso lo vamos a ver más adelante, solo como ejemplo. Le pongo terror y si lo actualizo, ahora sí ya tenemos la categoría terror. Eh, Ahí ya tenemos la categoría terror. Perdón, aquí debería ser un form select. Así que no se muestra en este caso listado. Ahora sí, vean que ya aparece con la flechita y yo puedo seleccionar en este caso el tipo. Bien, ya tenemos entonces para la categoría, aquí debería de ser ID-categoría. Y ahora nos vamos a la parte de abajo donde debería de ir el autor. En este caso, aquí debería de ser ID-autor. En lugar de tipo de usuario, le vamos a poner autor. En el select, este debería de ser ID-autor. Y en el nombre, ID-autor. Y en los valores, pues lógicamente aquí deberían de ir los valores que corresponden al listado, que en su momento los vamos a rellenar. Estos no los vamos a poner fijo. Yo he puesto este valor fijo acá, pero lógicamente los vamos a ir a traer de una tabla específica. Por eso le he puesto por ahí el autor. ¿Y qué nos faltaría? Después del autor, nos faltarían las fotos. Vean, a los libros, la diferencia con la cual vamos a trabajar con la parte de libros es que vamos a agregar 3 fotografías. ¿Por qué vamos a agregar 3 fotografías? Cuando nosotros estamos trabajando en una lista con un carrito de compras, quiero ver si podemos ver un carrito de compras en Amazon. Por ejemplo, cuando tenemos un carrito de compras similar a la que usamos en Amazon, si yo acá despliego un carrito de compras de una categoría, vamos a poner aquí, vamos a ver una categoría, computadoras, por ejemplo, componentes de computadoras. Vean, aquí está el listado de artículos. Entonces, cuando yo despliego este listado de productos, que es algo similar a lo que nosotros vamos a hacer, normalmente en ese listado se generan 3 tipos de fotografías. Esta foto que tenemos acá realmente debería de ser una foto muy pequeña, porque si yo coloco fotos con digamos, tamaños muy grandes, mi página se va a hacer muy lenta en cargar. Vean que esta foto, si yo le hago un clic, aquí tiene especificadas básicamente las dimensiones. Esta foto dice que es de 117.06 por 223. Es una foto relativamente pequeña. Pero cuando nosotros le hacemos un clic, se genera como una vista previa de este artículo. Entonces acá normalmente se carga una foto probablemente un poquito más grande. Aquí tiene un efecto, por eso es difícil capturar la imagen. Pero por ejemplo, este ya tiene un tamaño de 51. Pero adicional a eso, si notan en este carrito de compras, cuando yo le pongo el mouse encima, se hace un efecto para que yo pueda revisar, digamos, algunos elementos específicos. Entonces, realmente esto con JavaScript lo que se hace es que la foto que tenemos en el lado izquierdo es la foto pequeña y la foto que tenemos en el lado derecho, la foto grande, es una foto con mayores dimensiones. Entonces, básicamente hemos generado 3 tipos de fotos. Una es la que aparece acá en el listado, esta. La otra es la foto que aparece cuando ya entramos al carrito de compras. Si queremos ver las características, esta es una foto más grande. Y la otra es la foto que hace el zoom. Entonces son 3 fotos que debemos de colocar. Esto se puede hacer en base a código. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un sistema como WordPress, WordPress lo que hace es que les pide subir una foto de unas dimensiones muy grandes y en base a código en PHP puede crear fotos más pequeñas. En el caso de nosotros, vamos a hacer que el usuario edite esas fotos. Entonces acá
lo que vamos a hacer es crear, en este caso, nuestros elementos. Esta foto que le vamos a colocar acá sería, ya no sería nada más foto, sino que le vamos a poner un foto P, que sería como abreviatura de foto pequeña. Y aquí le vamos a poner foto pequeña. Sería foto pequeña. En esta parte de acá, se recuerdan que teníamos el div que permitía hacer como un preview de la foto. A esta le vamos a poner div foto P, indicando que es el div de la foto pequeña con mayúscula. Aquí haga clic para seleccionar la foto, lo vamos a dejar igual. El input, de hecho, se va a llamar foto P, de foto pequeña. Y ya tenemos en este caso nuestra primera foto. Voy a poner por aquí un código de comentario para indicar que aquí tenemos foto eh, para saber que hemos colocado ahí la primera foto. Entonces, más abajo debemos de colocar una segunda foto. Entonces, vamos a copiar justamente este mismo código y lo vamos a pegar acá. Y a este ya le vamos a poner, en lugar de foto pequeña, sería foto mediana. Aquí sería, en lugar de foto P, sería foto M, abreviada de foto mediana. Le pondríamos foto mediana. Aquí sería div foto M, abreviatura de foto mediana. Y aquí sería div foto mediana. Ya tenemos la foto mediana y solo nos faltaría colocar, en este caso, la foto grande. Entonces aquí le pondríamos foto grande. Aquí sería foto G de foto grande. Pondríamos acá también foto grande. Aquí en lugar de div foto M le pondríamos div foto G. Aquí sería div foto G. Y con eso ya tendríamos las 3 fotos. Lo que deben de considerar es que los elementos deben de llamarse diferente. Debe existir una manera de poderlos diferenciar para que yo los pueda manipular desde JavaScript. Si guardo y reviso de nuevo mi aplicación, vean que ya tenemos aquí los 3 cuadros, perdón, que por el momento no hacen nada. Si yo hago clic, no hacen nada. Pero en esa parte vamos a colocar, en este caso, las 3 fotos que correspondan. Y tenemos para seleccionar el actor, tenemos para seleccionar la categoría y ya tenemos los botones de guardar y cancelar, que por el momento también no hacen nada porque no hemos colocado todavía la manera de interactuar. Todo esto, como está, todavía no está definido. Si se recuerdan, aquí hay un libros.js que no hemos creado, entonces por eso todavía no interactúa, todavía no hace nada. Pero básicamente que ya creamos el diseño de la tabla y ya creamos el diseño del formulario. Lo que nos resta es ir a hacer el proceso similar al archivo que teníamos anteriormente de usuarios.js. Aquí tenemos un usuarios en custom, tenemos un usuarios.js. Entonces, los mismos elementos vamos a ir colocando, o sea, vamos a ir creando primero las respectivas constantes para ir a llamar cada uno de los elementos. Vamos a crear los eventos, vamos a crear las funciones, cada una de las funciones que hemos hecho anteriormente, hasta terminar el funcionamiento mismo de guardar, cancelar, eliminar, que es lo que hemos realizado en clases anteriores. Paso a paso, nada más ir modificando por ejemplo, acá el botón agregar se llama igual, el content list se llama igual, esto se llama igual, el botón cancelar se llama igual, la tabla por el momento se llama igual, el botón de buscar se llama igual, la paginación se llama igual. En el div foto, si se dan cuenta, ya voy a utilizar 3 fotos, así que debo de crear un div foto pequeña, un div foto mediana y un div foto grande. Lo mismo que el input. El formulario ya no se llama form usuario, sino que ahora se llama form libros, entonces lo tengo que modificar. La API va a ser siendo igual, la paginación la vamos a manipular igual. De aquí los eventos, el evento click para agregar un usuario, aquí le vamos a llamar agregar libro, cancelar libro, y así vamos a ir creando cada uno de los elementos que correspondan. Entonces, de eso se trata básicamente el código. Como ya tenemos la plantilla de usuarios,
pues con esa misma plantilla podemos crear ahora el proceso de libros. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, primero que debemos de rellenar, que eso es lo que vamos a aprender el día de mañana, debemos de rellenar estos cuadros que tenemos acá del autor y el de la categoría. Debemos de agregar código para que permita automáticamente rellenar esos textos. Y de ahí que tenemos 3 fotos. Por el resto es exactamente igual lo que vamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No, Lick, todo bien. Ok. Em, Traten de hacer este proceso, por lo menos hasta donde tenemos acá, la parte de libros, que les va a servir de mucho, para que ya el día de mañana, pues, empecemos a trabajar con el código JS y con la parte del código que tenemos en el lado del servidor. Realmente, lo que vamos a hacer mañana es ir copiando y pegando código que tenemos en usuarios e irlo pegando en la parte de libros y modificando las cosas que tenemos que cambiar para que haga el funcionamiento. Pero de ahí, pues, eso, como les menciono, son bastante similares. Eh, Eso lo vamos a ver justamente el día de mañana. Como ahora sí ya se encuentran todos, creo, sí, ya están casi todos. Entonces, recordarles de que, bueno, por petición de todos y llegando a un acuerdo en común, la clase del día de mañana sí va a ser siempre virtual. Así que les voy a dejar el link en la plataforma para que se puedan conectar igual a las 2 de la tarde, para que podamos mañana, esperaría yo, que terminemos el mantenimiento de libros, porque es muchísimo más fácil ahora que ya tenemos el código hecho de usuario. Me interesaba que entendiéramos cómo funcionaba usuarios. Ya que lo tengamos terminado, pues ahora nada más lo vamos a ir modificando en libros, lo vamos a ir adecuando y de una sola vez vamos a empezar a ver la parte de la creación de reportes. ¿Cómo hacemos para que el sistema nos permita crear esta parte, la parte de informes que no las tenemos todavía finalizadas? Le voy a enseñar a crear reportes con archivos PDF. Y ya con eso estaríamos casi terminando la aplicación en el lado en el lado administrativo. Ya la parte del frontend, que es la parte visual, pues eso es solo código HTML en un inicio, que es lo que vamos a aprender a colocar la próxima semana. Si no hay dudas o preguntas, eso sería todo por la clase de ahora. Que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Lick. Buenas noches.